La Guerra Fría fue un periodo de intensa tensión política e ideológica entre Estados Unidos y la Unión Soviética que duró desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta principios de la década de 1990. Este conflicto dio forma al panorama global, definió las relaciones internacionales y llevó al mundo al borde de la guerra nuclear. Las raíces de la Guerra Fría se remontan a las diferencias ideológicas entre las dos superpotencias. Estados Unidos, una democracia capitalista, y la Unión Soviética, un régimen comunista, tenían visiones opuestas para el orden mundial de la posguerra. En las secuelas de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos emergieron como una superpotencia global, mientras que la Unión Soviética buscaba difundir el comunismo y expandir su influencia. Esto llevó a una lucha de poder entre las dos naciones, mientras competían por el control y la supremacía en un mundo dividido. La Guerra Fría se caracterizó por una serie de guerras por poderes y conflictos librados entre Estados Unidos y la Unión Soviética, principalmente en el mundo en desarrollo. Algunos de los conflictos más notables incluyeron la Guerra de Corea, la Guerra de Vietnam y la crisis de los misiles cubanos. La crisis de los misiles cubanos, ocurrida en 1962, fue uno de los momentos más peligrosos de la Guerra Fría. Estados Unidos descubrió que la Unión Soviética había colocado misiles nucleares en Cuba, a solo 90 millas de la costa de Florida. Esto llevó a un tenso enfrentamiento entre las dos superpotencias, con el mundo al borde de la guerra nuclear. La Guerra Fría también tuvo un profundo impacto en el equilibrio de poder global. Los Estados Unidos y la Unión Soviética se involucraron en una carrera armamentista, desarrollando y almacenando armas nucleares en un esfuerzo por disuadirse mutuamente. Esta carrera armamentista tuvo consecuencias de gran alcance, ya que condujo a un temor intensificado a la aniquilación nuclear y a un estado constante de tensión. Tanto Estados Unidos como la Unión Soviética utilizaron propaganda y guerra ideológica para promover sus respectivos sistemas y socavar al otro lado. Esto incluyó esfuerzos para ganar aliados, influir en la opinión pública y controlar la narrativa de la Guerra Fría. La Guerra Fría también tuvo impactos culturales significativos. Influyó en las artes, la literatura, el cine y la música de la época, con temas de tensión, paranoia y el espectro de la guerra nuclear impregnando la cultura popular. El miedo al comunismo y la Guerra Fría se arraigó profundamente en la conciencia colectiva de la época. La Guerra Fría llegó a su fin a finales de la década de 1980 y principios de la de 1990 con el colapso de la Unión Soviética y el bloque del Este. La caída del muro de Berlín en 1989 simbolizó el fin de la división entre Oriente y Occidente, y el mundo entró en una nueva era de política global. En conclusión, la Guerra Fría fue un conflicto complejo y multifacético que dio forma a la segunda mitad del siglo XX. Fue una batalla de ideologías, una lucha por la influencia global y una amenaza constante de guerra nuclear. Comprender la historia de la Guerra Fría nos ayuda a comprender el mundo en el que vivimos hoy y el legado perdurable de este conflicto histórico. A medida que la Guerra Fría llegaba a su fin, el mundo experimentó un cambio importante en la geopolítica y el equilibrio de poder. La disolución de la Unión Soviética y el posterior fin de la Guerra Fría provocaron una nueva era de relaciones internacionales. En las secuelas de la Guerra Fría, los Estados Unidos emergieron como la única superpotencia global. Esta nueva posición de dominio presentó tanto oportunidades como desafíos para los Estados Unidos, ya que tuvo que navegar un orden mundial que cambia rápidamente. Con el colapso de la Unión Soviética, muchos países que anteriormente estaban bajo influencia soviética sufrieron importantes transformaciones políticas y sociales. Las naciones de Europa del Este abrazaron la democracia y el capitalismo de libre mercado, buscando vínculos más estrechos con Europa Occidental y Estados Unidos. El fin de la Guerra Fría también condujo a una mayor integración y cooperación entre países de todo el mundo. Las organizaciones regionales como la Unión Europea y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático ampliaron su membresía y profundizaron los vínculos económicos y políticos. El fin de la Guerra Fría también provocó cambios significativos en el ámbito del control de armamentos y el desarme. Estados Unidos y Rusia entablaron negociaciones y tratados destinados a reducir los arsenales nucleares y prevenir la proliferación de armas de destrucción masiva. La disolución de la Unión Soviética resultó en el surgimiento de varios nuevos estados independientes. Esto creó nuevos desafíos para la diplomacia y la seguridad internacionales, a medida que surgieron tensiones étnicas y disputas fronterizas en regiones como los Balcanes y el Cáucaso. El fin de la Guerra Fría también tuvo profundas implicaciones para países fuera de Europa y Estados Unidos. En Asia, el colapso de la Unión Soviética llevó al fin del comunismo en países como China y Vietnam, quienes comenzaron a abrazar reformas económicas orientadas al mercado manteniendo un firme control político. El fin de la Guerra Fría también tuvo un profundo impacto en el concepto de seguridad nacional. Con la amenaza de un conflicto nuclear global muy disminuida, las naciones comenzaron a centrarse más en desafíos de seguridad no tradicionales como el terrorismo, la guerra cibernética y las cuestiones ambientales. El fin de la Guerra Fría también presentó oportunidades para la cooperación global y la promoción de los derechos humanos. Las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales desempeñaron un papel crucial para abordar cuestiones como la pobreza, las enfermedades y los abusos contra los derechos humanos en la era posterior a la Guerra Fría. Sin embargo,
embargo, el fin de la Guerra Fría no significó necesariamente el fin de los conflictos y tensiones en el mundo. Nuevos conflictos regionales y rivalidades geopolíticas surgieron en lugares como Oriente Medio, África y la región de Asia y el Pacífico, desafiando la noción de una era de paz posterior a la Guerra Fría. El legado de la Guerra Fría sigue dando forma al mundo hoy en día. Las ideologías y divisiones políticas que definieron la era de la Guerra Fría aún persisten, como se ve en la rivalidad en curso entre Estados Unidos y Rusia, las tensiones entre Corea del Norte y Estados Unidos, y el conflicto en Ucrania. Las lecciones aprendidas de la Guerra Fría han influido en cómo las naciones abordan las relaciones internacionales y la resolución de conflictos. La diplomacia, el diálogo y la cooperación multilateral se han convertido en herramientas importantes para prevenir y resolver disputas, a medida que las naciones buscan evitar los resultados destructivos de la Guerra Fría. A medida que reflexionamos sobre la historia de la Guerra Fría, es importante reconocer su impacto de gran alcance en el mundo. La división y las tensiones de esa era continúan dando forma a nuestras realidades globales, recordándonos la importancia de luchar por la paz, el entendimiento y la cooperación en un mundo cada vez más interconectado.